Hay un sonido que los primeros exploradores españoles del siglo XVI describían en sus diarios con una mezcla de asombro y algo que se parecía mucho al miedo. No era el rugido de un depredador, no era el estruendo de una tormenta sobre las llanuras, era el trueno de 1000 cascos golpeando la tierra seca del oeste americano, y cuando levantaban la vista, veían nubes de polvo que se extendían hasta el horizonte, levantadas por algo que ningún manual de colonización había preparado para enfrentar. Manadas de caballos que no le pertenecían a nadie. Los españoles entendieron de inmediato lo que estaban viendo. Ellos mismos habían traído esos animales al continente. Ellos mismos habían abierto, sin querer, la puerta de la que esos caballos escaparon. Y mientras miraban las manadas desaparecer en el polvo, en dirección a montañas que ningún hombre europeo había cruzado, algo quedó flotando en el aire. La pregunta que tardaría siglos en ser respondida completamente. ¿Qué le pasa a un caballo cuando nadie lo doma? La respuesta, descubierta durante 400 años en todos los continentes y en todos los climas posibles, es más sorprendente de lo que cualquier teoría podría anticipar. No se vuelve salvaje en el sentido primitivo. No retrocede a algo menor, se convierte en algo diferente, algo que combina la inteligencia que los siglos de domesticación desarrollaron con una capacidad de adaptación que los establos y los pastizales controlados habían mantenido dormida. Esta es la historia de los caballos que encontraron ese camino. Una historia que comienza en las estepas de Asia Central, con el único caballo que nunca fue domesticado. Atraviesa desiertos africanos, donde el agua desaparece por meses, islas del Atlántico donde el viento nunca para, pantanos europeos donde el terreno engulle todo lo que no sabe moverse con precisión y termina con una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. ¿Puede la libertad, cuando se prolonga suficiente, cambiar lo que un animal es? El origen de todo, cuando el caballo no era de nadie. Para entender lo que los caballos libres se volvieron, primero hay que entender lo que el caballo siempre fue, antes de que el ser humano decidiera montar uno por primera vez. El caballo de Przewalski es la respuesta a esa pregunta, y la respuesta es más complicada, más fascinante y más perturbadora de lo que parece a primera vista. Originario de las estepas de Asia Central, este animal lleva el nombre del explorador ruso que lo describió para la ciencia occidental en el siglo XIX, aunque las poblaciones locales llevaban siglos conociéndolo. Lo que distingue al Przewalski de absolutamente todos los demás caballos del mundo no es su aspecto, aunque su aspecto ya es completamente diferente, con el cuerpo robusto y compacto, la crina corta y erecta que nunca cae hacia los lados como la de los caballos domésticos, las patas con rayas reminiscentes de sus ancestros más lejanos. Lo que lo distingue es algo que solo los laboratorios del siglo XX pudieron confirmar con certeza. Tiene 66 cromosomas. El caballo doméstico tiene 64. Esa diferencia de 2 cromosomas representa una separación evolutiva que ocurrió hace entre 500.000 y 700.000 años. No es un ancestro del caballo doméstico. No es un pariente cercano. Es una rama diferente del árbol. Un caballo que siguió su propio camino evolutivo, mientras los ancestros de los caballos que hoy reconocemos tomaban el suyo. Y nunca fue domesticado, no en el sentido real de la palabra. Los intentos históricos de capturar y domar al Przewalski produjeron animales que toleraban la presencia humana, pero que no generaban las generaciones de descendientes dóciles y colaboradores que definen la domesticación verdadera. El Przewalski tiene algo en su biología, algo en ese par de cromosomas adicionales que resistió el proceso que transformó a sus primos en compañeros de trabajo y de guerra del ser humano. La historia del Przewalski en el siglo XX es una de las narrativas más dramáticas de la conservación. A mediados del siglo pasado, la especie había desaparecido completamente de la naturaleza. Los últimos individuos salvajes fueron avistados en 1969 en el desierto de Gobi. Lo que quedaba existía únicamente en zoológicos y reservas, una población cautiva de apenas algunos cientos de animales, descendientes de los pocos que habían sido capturados décadas antes. Entonces,
comenzó uno de los programas de reintroducción más complejos jamás ejecutados. Animales criados en cautiverio, que nunca habían conocido las estepas, fueron devueltos a Mongolia y a Kazajistán con la esperanza de que algo en su biología recordara lo que sus ancestros habían sido. Los resultados tardaron años en confirmarse, pero la confirmación llegó. Los Przewalski reintroducidos no solo sobrevivieron, aprendieron, formaron manadas, establecieron territorios y empezaron a reproducirse. Hoy hay más de 2000 ejemplares en estado salvaje. El único caballo que el ser humano nunca logró domar completamente volvió a los lugares que siempre fueron suyos, y lo hizo con la tenacidad tranquila de algo que nunca olvidó del todo para qué había sido construido. La gran fuga, cuando los caballos de los conquistadores se convirtieron en leyenda. En el año 1519, Hernán Cortés desembarcó en México con 16 caballos. Para los pueblos que encontró, aquellos animales eran algo que ninguna tradición oral, ningún mito, ningún sistema de categorías existente podía clasificar adecuadamente. Eran más grandes que cualquier animal que hubieran visto montar a un hombre. Se movían con una velocidad que hacía al jinete parecer parte de la criatura. La conquista fue, en parte, una conquista de percepciones, y los caballos fueron parte central de esa percepción. Lo que los conquistadores no anticiparon fue que algunos de esos caballos, los que escapaban, los que eran robados, los que sobrevivían a batallas y se perdían en territorios que ningún mapa marcaba, se convertirían en el origen de algo que transformaría el continente de maneras que ningún plan militar había previsto. El Mustang americano es ese algo. La palabra viene del español mestengo, animal sin dueño, animal extraviado, y la etimología captura perfectamente lo que estos caballos representan. Son la consecuencia no planificada de la colonización, el resultado de una puerta abierta por accidente. Durante los siglos XVII y XVIII, las manadas de mustangs crecieron en el oeste americano hasta alcanzar números que los historiadores todavía debaten, pero que con toda probabilidad superaban el 1.000.000 de animales en el apogeo de su expansión. Esas manadas transformaron las culturas de las grandes llanuras de maneras que los propios colonizadores europeos tardaron en comprender. Los pueblos nativos que adoptaron el caballo, los Comanche, los Sioux, los Cheyenne, no simplemente adquirieron un animal útil. Reorganizaron completamente sus estructuras sociales, sus economías, sus estrategias militares y sus cosmovisiones alrededor de una criatura que sus ancestros nunca habían conocido. El Mustang, mientras tanto, seguía su propia historia. En el territorio donde nadie lo cazaba sistemáticamente, donde los predadores eran los pumas y los lobos en lugar de los rifles, el Mustang desarrolló algo que los criadores de caballos domésticos pasarían generaciones intentando entender. Una resistencia fisiológica que los caballos de raza pura, criados en establos con dietas controladas, simplemente no podían igualar. Los cascos del Mustang, endurecidos por años de caminar sobre roca y tierra árida, no necesitaban herradura. Sus pulmones, desarrollados en altitudes que iban de los valles del desierto hasta las montañas rocosas, podían sostener esfuerzos físicos que agotaban a animales domésticos entrenados. Hoy los Mustangs sobreviven en el oeste americano bajo la protección de una ley federal aprobada en 1971, la Wild Free Roaming Horses and Burros Act, que los reconoce como símbolos vivos del espíritu histórico y pionero del oeste. Su número, actualmente estimado en varias decenas de miles, es apenas una fracción de lo que fue. Pero siguen ahí, en los valles de Nevada y Wyoming, en los cañones de Utah, en las llanuras de Montana. Siguen siendo, 400 años después de la primera gran fuga, animales sin dueño. El continente del sur, un caballo que aprendió a ser australiano. Si el Mustang americano es la historia de un accidente que se volvió leyenda, el Brumby australiano es la historia de un abandono que se convirtió en adaptación. Australia no tenía caballos. En toda la historia evolutiva del continente, ningún equino nativo había sobrevivido hasta la llegada de los europeos. Los primeros caballos llegaron con la flota del capitán Arthur Phillip en 1788, junto con prisioneros, soldados
y los sueños de un imperio que creía poder trasplantar las instituciones británicas a la tierra más extraña que sus fundadores habían pisado. Algunos de esos caballos escaparon pronto, otros fueron abandonados cuando los proyectos que los habían traído fracasaron, las granjas que no prosperaron, las expediciones de exploración que terminaron en desastre, los establecimientos que el interior implacable del continente tragó sin dejar rastro. Décadas después, en áreas remotas de Queensland y del territorio del norte, los colonizadores que avanzaban hacia el interior encontraban algo que no esperaban encontrar. Manadas de caballos que llevaban generaciones viviendo sin supervisión humana, en un paisaje que no tenía equivalente en ninguna parte del mundo donde los caballos hubieran existido antes. El Brumby sobrevivió al interior australiano, y eso, para alguien que conoce la geografía y el clima de ese continente, es una afirmación que merece una pausa de asombro. El interior australiano mata. Mata con calor que supera los 50 grados en verano. Mata con sequías que pueden durar años, no meses. Mata con una vegetación que evolucionó específicamente para defenderse de ser comida, con espinas, toxinas y estructuras que deshidratan al animal que las consume. El Brumby aprendió a sobrevivir en ese entorno. Aprendió qué plantas evitar y cuáles, pese a su aspecto hostil, escondían suficiente humedad para sostener la vida durante las estaciones secas. Aprendió a leer el paisaje en busca de agua, los cauces secos donde la humedad persiste bajo la superficie, los árboles cuyas raíces señalan la presencia de napas subterráneas. En la cultura australiana, el Brumby ocupa un lugar que va mucho más allá de la ecología. Es el protagonista de canciones, poemas y películas. Es el símbolo de una idea de Australia que los australianos sienten profundamente, aunque les resulte difícil de articular. La idea de que algo puede llegar a un lugar completamente ajeno, sin ninguna preparación para sus condiciones, y convertirse en pocas generaciones en algo que pertenece a ese lugar de una manera que desafía toda lógica. El debate sobre el manejo de las poblaciones de Brumbys, con ecologistas preocupados por el impacto en ecosistemas frágiles y defensores culturales que argumentan que eliminar al Brumby sería destruir parte de la identidad australiana, sigue siendo uno de los más encendidos del país. Es en el fondo la misma pregunta que los primeros colonizadores nunca se hicieron al soltar esos primeros animales en tierra australiana. ¿Qué derecho tiene una criatura de pertenecer a un lugar donde no nació? El desierto que mata, un caballo que aprendió a no tener sed. Hay lugares en el mundo donde la vida no debería existir, no de manera dramática, como en el fondo del océano o en las cimas de los Himalaya, sino de una manera más silenciosa y más absoluta. Lugares donde simplemente no hay suficiente agua para sostener nada más grande que un reptil o un insecto, y donde incluso esos sobreviven apenas. La región costera del sur de Namibia es uno de esos lugares. Recibe menos de 20 milímetros de lluvia al año. Las temperaturas pueden superar los 40 grados durante meses consecutivos. La vegetación es escasa hasta el punto de que llamarla vegetación parece un eufemismo. Y sin embargo, en ese paisaje que parece extraído de un planeta diferente, viven libremente los caballos Namib. Aproximadamente 150 a 200 animales en una de las poblaciones de caballos ferales más pequeñas y más estudiadas del mundo. El origen exacto del caballo Namib sigue siendo objeto de debate académico. Las teorías más aceptadas apuntan a caballos de la administración colonial alemana de principios del siglo XX, posiblemente escapados durante la Primera Guerra Mundial, cuando las instalaciones militares del suroeste africano alemán fueron atacadas o abandonadas. Otra teoría señala a caballos pertenecientes a un afrikáner que los habría introducido en la región décadas antes. Lo que importa no es exactamente de dónde vinieron, lo que importa es lo que se convirtieron. Los caballos Namib han desarrollado adaptaciones fisiológicas que los investigadores todavía están estudiando. Pueden pasar varios días sin beber, algo que ningún caballo doméstico puede sostener sin consecuencias graves para su salud. Cuando finalmente llegan al único abrevadero significativo de la región, el pozo de Garup,
consumen cantidades de agua que compensan los días de privación y entonces se alejan nuevamente hacia el desierto con una eficiencia que parece contradecir la biología equina básica. Sus cuerpos son diferentes de los de sus ancestros domésticos. Son más delgados, con una conformación que maximiza la relación entre superficie corporal y masa, lo que facilita la disipación del calor. Sus tasas metabólicas basales son más bajas. Han aprendido, en el sentido más literal de la palabra, a hacer más con menos. Pero hay algo más en la historia del caballo Namib que trasciende la biología. La Namibia independiente, que emergió en 1990 de décadas de dominación colonial y de uno de los conflictos de independencia más brutales del siglo XX, encontró en los caballos del desierto algo que necesitaba urgentemente: un símbolo de supervivencia contra todo pronóstico, un símbolo de adaptación a condiciones que parecen diseñadas para destruir. Los caballos Namib se convirtieron en atracción turística, sí, pero también en algo que los namibios describen con un orgullo que no tiene equivalente fácil en otras culturas. Son el espejo que el desierto le devuelve al país, duro, sin adornos y sorprendentemente vivo. Las Islas del Viento. Cuando el aislamiento crea su propio mundo. A unos 200 kilómetros al este de la costa de Nova Scotia, Canadá, hay un lugar que los marineros del Atlántico Norte han llamado durante siglos con nombres que dicen exactamente lo que es: la Isla de la Arena, el cementerio del Atlántico, el lugar donde los barcos van a morir. Sable Island es una barra de arena de apenas 40 kilómetros de largo y menos de 2 de ancho, expuesta sin protección a los vientos más feroces del Atlántico Norte. Sus costas han destruido más de 350 barcos documentados desde el siglo XVI. El permafrost no existe ahí. Lo que existe es arena, viento, una vegetación costera que se aferra a la tierra con una desesperación que los botánicos describen con admiración, y caballos. Aproximadamente 500 caballos que llevan ahí desde el siglo XVIII. El origen exacto de los caballos de Sable Island se pierde entre la historia y la leyenda. La versión más documentada señala a un comerciante de Boston que habría enviado varios caballos a la isla a mediados del siglo XVIII como base para una granja que nunca prosperó. Lo que sí es cierto es que desde 1801, cuando el gobierno canadiense estableció una estación de rescate en la isla, ya había suficientes caballos para que los informes oficiales los mencionaran como una presencia establecida. Lo que los caballos de Sable Island hicieron con su aislamiento es lo que hace a su historia única entre todos los caballos libres del mundo, sin depredadores naturales, sin competidores significativos por los recursos y sin intervención humana desde que el gobierno canadiense los declaró protegidos en 1961. Desarrollaron una dinámica de población completamente diferente a la de cualquier otra manada de caballos ferales. Las jerarquías sociales en Sable Island son más complejas y más estables que las observadas en poblaciones de caballos bajo presión predatoria constante. Los sementales mantienen harenes durante años, a veces durante toda su vida adulta, en lugar de la rotación más rápida observada en poblaciones como los mustangs, donde la presión de depredadores y competidores crea un universo social más volátil. Las yeguas tienen, en promedio, vidas más largas que sus contrapartes en cualquier otra población selvática. Sable Island es, en el sentido más literal, un experimento que nadie diseñó deliberadamente sobre qué pasa cuando una especie que evolucionó bajo presión constante, de depredadores, de competidores, de seres humanos, de repente se encuentra en un lugar donde esa presión no existe. La respuesta que los caballos de Sable Island están dando, lentamente, a lo largo de generaciones, es que la libertad sin presión crea algo diferente. No mejor, no peor, diferente. Un caballo que aprendió que el único límite es el océano que lo rodea por todos lados. Los pantanos de Europa. Cuando la antigüedad no necesita demostración. Hay algo que los caballos de las islas atlánticas y los desiertos africanos y las llanuras americanas tienen en común. Son recientes en términos históricos.
Llevan siglos siendo libres, no milenios. La memoria genética de sus ancestros domésticos todavía es visible en su conformación, en sus comportamientos, en las estructuras sociales que reproducen con variaciones. Los caballos de las marismas europeas tienen una historia diferente. El caballo de Camargue, que vive en las extensas llanuras inundadas del delta del Ródano, en el sur de Francia, lleva en esa región desde antes de que existieran registros escritos sobre la zona. Los análisis genéticos modernos sugieren que la población de Camargue representa una de las líneas caballares más antiguas de Europa, posiblemente relacionada con caballos que habitaron el continente durante la última edad de hielo. El caballo de Camargue nace oscuro, casi negro o marrón, y va aclarando progresivamente con los años hasta alcanzar el blanco grisáceo que lo hace inconfundible en el paisaje de marismas. Vive en las lagunas y los pastizales salinos de la Camargue, comiendo juncos y hierbas que la mayoría de los caballos rechazarían, en condiciones que combinan la humedad con vientos constantes y temperaturas que pueden variar drásticamente entre estaciones. Lo que hace al Camargue especialmente fascinante es su relación con los Guardians, los vaqueros de la Camargue, herederos de una tradición de manejo de caballos y ganado que se remonta al menos a la Edad Media. Los Guardians utilizan caballos de Camargue para pastorear los toros que también viven libres en las marismas, en una relación que no es exactamente domesticación. Los caballos del Camargue nunca perdieron su capacidad de sobrevivir sin intervención humana. Pero tampoco es puramente salvaje. Es una asociación, una que lleva más siglos vigentes que la mayoría de los países donde este texto podría ser leído. El caballo del delta del Danubio es, en cierta manera, el primo del este del Camargue. Vive en las marismas de la desembocadura del Danubio, en Romania, en uno de los mayores deltas fluviales de Europa y uno de los ecosistemas más biodiversos del continente. Estos caballos, cuyo origen incluye animales domésticos liberados en distintos momentos históricos, se han integrado tan completamente al ecosistema del delta que los ecólogos los consideran una parte funcional del ambiente. Sus patrones de pastoreo influyen en la vegetación de las marismas de maneras que afectan a docenas de otras especies, desde las aves acuáticas hasta los peces. Son, en el sentido más profundo del concepto, parte del lugar donde viven. Las Islas Barrera, un mito que resultó ser historia. En 1947, una novela infantil cambió para siempre la manera en que el mundo pensaba en los caballos de cierta isla barrera en la costa de Virginia. Misty of Chincoteague, de Marguerite Henry, contaba la historia de dos niños que capturan una yegua salvaje durante la ronda anual de Chincoteague y se enamoran de su potrillo. La novela fue un éxito inmediato y generó décadas de interés turístico en una isla que, de otra manera, habría sido apenas un punto en el mapa costero de la costa este americana. Pero la historia real de los poneys de Assateague y Chincoteague es, si cabe, más interesante que la novela. Los poneys de Assateague, la isla barrera donde las manadas viven libremente, son técnicamente los mismos animales. Pero la frontera entre Maryland y Virginia divide la isla en dos sectores administrados de manera diferente, y esa división ha creado, con el tiempo, dos poblaciones con características ligeramente distintas. Los poneys del lado de Maryland son gestionados por el Servicio de Parques Nacionales con una intervención mínima. Los del lado de Virginia son propiedad de los bomberos voluntarios de Chincoteague, que llevan a cabo cada año, en julio, una tradición que data de 1925, el cruce a nado hacia Chincoteague, donde los potrillos del año son subastados para controlar el tamaño de la manada. La leyenda de origen, la que Henry nunca contradijo y que todavía circula entre los turistas, dice que los poneys son descendientes de sobrevivientes de un naufragio español del siglo XVI. Un galeón cargado de caballos habría naufragado frente a las costas de Virginia, y los animales que lograron nadar hasta la orilla habrían fundado la manada que existe hoy. La historia es perfecta. Es el tipo de historia que los lugares necesitan para volverse memorables. La explicación más aceptada entre los historiadores es menos romántica pero igualmente reveladora.
Los colonizadores de los siglos XVII y XVIII habrían llevado animales a las Islas Barrera precisamente para evadir los impuestos sobre el ganado pastoreado en tierra continental. Las islas eran gratuitas y sus condiciones hostiles, vientos constantes, vegetación pobre, ausencia de agua dulce en abundancia, eran el precio a pagar por evitar las tasas de los gobiernos coloniales. Los poneys sobrevivieron al precio y siguieron sobreviviendo durante siglos en una costa que los meteorólogos modernos describen como uno de los ambientes más cambiantes de la costa este, sujeta a huracanes, a mareas de tormenta, a inundaciones que pueden cubrir la isla completa en cuestión de horas. Cuando el huracán Sandy azotó la costa este en 2012, el mundo contuvo la respiración preguntándose qué pasaría con los poneys de Assateague. La respuesta fue la que los habitantes de la región, que conocen esos animales desde generaciones, podían haber predicho sin vacilar. Los poneys subieron a las zonas más altas de la isla, esperaron, y cuando el agua bajó, volvieron a sus territorios habituales con la calma de algo que ha visto tormentas antes y sabe que siempre pasan. Las colinas de Inglaterra. Cuando la resistencia se convierte en identidad, hay un tipo de belleza en el paisaje inglés que los ingleses mismos a veces dan por sentado y que los visitantes comprenden de inmediato. La belleza de los moors, esas extensiones abiertas de brezales y hierbas duras, sin árboles bajo cielos de nubes bajas, donde el viento nunca para completamente y donde la niebla puede aparecer en minutos y desaparecer en segundos. Los moors de Dartmoor en Devon, los de Exmoor en la frontera entre Devon y Somerset, las montañas de Gales, en todos esos paisajes hay poneys. El poney de Dartmoor lleva en sus moors desde antes de que los registros escritos puedan seguirle la pista. Los análisis de restos de la Edad de Bronce encontrados en la región sugieren presencia equina de varios milenios. En la Edad Media, los documentos de la Carta Magna mencionan caballos del bosque de Dartmoor como propiedad de la corona. En el siglo XIX, cuando las minas de estaño y cobre proliferaron en la región, los poneys de Dartmoor fueron cruzados con otras razas para producir animales capaces de trabajar en los túneles. Ese cruzamiento casi los destruyó. A mediados del siglo XX, la raza pura de Dartmoor era una rareza. Los años de cruce con animales de otras razas habían diluido las características que hacían al poney de Dartmoor perfectamente adaptado a su paisaje. El pelaje denso que resiste la lluvia sin absorberla completamente, los cascos duros que no requieren herradura en el terreno de granito del moor, la constitución compacta que genera calor corporal con una eficiencia que las razas más elegantes no pueden igualar. Los programas de conservación de las últimas décadas han revertido parcialmente esa tendencia. Hoy, manadas de poneys de Dartmoor de raza más pura vuelven a pastar libremente en los moors, cumpliendo además una función ecológica que los gestores del paisaje tardaron en comprender pero que ahora consideran esencial. El pastoreo de los poneys mantiene la vegetación de los brezales en el estado que necesitan para ser hábitat de docenas de especies de aves, insectos y plantas que de otra manera serían desplazados por el crecimiento descontrolado de helechos y arbustos. El poney de Exmoor lleva la misma historia más lejos y más atrás en el tiempo. Los estudios genéticos modernos del poney de Exmoor revelan algo que los investigadores describen con la cautela habitual de la ciencia, pero que, traducida al lenguaje común, es extraordinaria. El poney de Exmoor es posiblemente la raza de poney más primitiva de las Islas Británicas, con características genéticas que lo sitúan más cerca de los caballos prerromanos del continente europeo que de cualquier raza domesticada moderna. Tiene el ojo de sapo, un párpado superior prominente que actúa como visera contra la lluvia y el viento. Tiene una capa adicional de pelo en la base de la cola que funciona como canal de drenaje, desviando el agua de lluvia lejos del cuerpo durante las tormentas. Tiene dientes adicionales, ausentes en la mayoría de las razas modernas, que facilitan el procesamiento de vegetación dura. Son adaptaciones tan específicas al clima de los moors del suroeste inglés que los biólogos que las estudian no pueden evitar la conclusión.
El póney de Exmoor y los moors de Exmoor no son dos cosas separadas. Son una sola cosa que evolucionó durante milenios de coexistencia. El póney galés salvaje completa el cuadro de las Islas Británicas. Algunas poblaciones de póneys galeses siguen viviendo en estado semisalvaje en las montañas de Gales, en paisajes donde el galés, el idioma, el folclore, la identidad, sigue siendo tan palpable como el granito bajo los cascos. El póney galés desempeñó un papel central en la formación de muchas razas de póney modernas de todo el mundo. Su influencia está presente en las razas de los apalaches americanos, en ciertas líneas de póneys australianos, en razas europeas, que sus criadores no siempre reconocen como herederas de las montañas galesas. Es uno de los paradojas de la historia equina. Un animal que vive en libertad relativa en las montañas de un país pequeño contribuyó a moldear la genética de caballos que trabajan y compiten en todos los continentes. Lo que 70 siglos de libertad nos enseñan. Cuando se trazan juntas las historias del Mustang americano y el Brumby australiano, del caballo Namib y el Przewalski de las estepas de Mongolia, del Camargue de los pantanos franceses y el póney de Exmoor de los brezales ingleses y de todos los demás animales que encontraron su camino fuera de los establos y los pastizales controlados hacia los territorios que nadie les asignó, emerge un patrón que la zoología todavía está tratando de articular completamente. La domesticación no borró nada. Eso es lo primero. Los miles de años en que el ser humano crió caballos para la velocidad, para la fuerza, para la docilidad, para la belleza, no eliminaron las capacidades que los caballos salvajes exhiben. Las durmieron. Y cuando la presión evolutiva de la libertad volvió a activarse, cuando los caballos que escapaban o eran abandonados se enfrentaban a la pregunta de si sobrevivirían o morirían sin nadie que les proporcionara agua, comida y protección, esas capacidades se despertaron. Lo segundo es más perturbador para quienes piensan en los animales domésticos como fundamentalmente dependientes. La velocidad con que ocurre el proceso es asombrosa. No milenios, no siglos. Los caballos Namib llevan quizás 120 años en el desierto y ya exhiben adaptaciones fisiológicas significativas. Los Mustangs americanos en 400 años han desarrollado un casco y una constitución que los criadores de caballos de competición pagan grandes sumas para intentar replicar mediante programas de cría selectiva. La selección natural, cuando opera sin interferencia, es extraordinariamente eficiente. Lo tercero es quizás lo más importante para entender qué significa preservar estas poblaciones. Cada manada de caballos libres en el mundo es simultáneamente una historia y un experimento. Una historia porque cada población lleva inscrita, en su genética y en sus comportamientos sociales, la evidencia de su origen y de los desafíos que enfrentó para llegar hasta el presente. Y un experimento, porque cada generación que nace libre sigue respondiendo preguntas que los científicos aún no han terminado de formular. El Mustang de Nevada está respondiendo preguntas sobre la adaptación a la aridez. El caballo de Sable Island está respondiendo preguntas sobre la dinámica de poblaciones sin presión predatoria. El Przewalski, reintroducido en Mongolia, está respondiendo preguntas sobre la viabilidad de la reintroducción de especies que nunca debieron desaparecer. El póney de Exmoor está respondiendo preguntas sobre la relación entre los animales y los paisajes que los formaron durante milenios. Y hay una última cosa que estas historias enseñan, quizás la más difícil de articular, pero la más importante de entender. Los caballos libres del mundo, todos ellos, desde el desierto de Namibia hasta los moors de Devon, desde las estepas de Mongolia hasta las islas Barrera de Virginia, no son vestigios de un pasado que el progreso humano dejó atrás. No son anacronismos, no son curiosidades que los turistas fotografían y los científicos estudian con la distancia de quien observa algo ajeno. Son espejos, son el reflejo de lo que el caballo siempre fue, debajo de todo lo que el ser humano necesitó que fuera. Son la prueba de que domesticar algo, por completo, para siempre, sin posibilidad de retorno, es más difícil de lo que cualquier ganadero de la historia pensó cuando empezó.
Son la evidencia de que la vida, cuando se le devuelve el espacio que necesita, recuerda con una velocidad y una exactitud que nos deja sin argumentos lo que sabe hacer. El sonido que no tiene traducción. La próxima vez que escuches el tronar de cascos sobre tierra seca, ese ritmo que no tiene equivalente en ningún otro sonido del mundo natural, ese trueno hecho de músculo y hueso y 4 siglos de fuga, piensa en lo que está detrás de él. No solo en la mecánica de tendones y pezuñas. En las montañas del Afganistán afganas, donde ningún general planeó que algo sobreviviera, y sobrevivió. En el desierto de Namibia, donde la lógica de la biología básica dice que el agua escasea demasiado para sostener un animal de esa talla. Y sin embargo los caballos están ahí. En la isla de Sable, donde el viento atlántico barre la arena sin parar, y los 500 caballos que la habitan nunca han necesitado que nadie les abra una puerta o les llene un comedero. Los caballos libres son la historia de una pregunta que el ser humano hizo sin querer hace miles de años, la primera vez que domesticó a uno de estos animales. ¿Puede un ser vivo pertenecer a otro? La respuesta que las manadas del mundo entero llevan dando desde entonces, en el oeste americano, en el outback australiano, en los pantanos del Danubio, en las islas perdidas del Atlántico, es siempre la misma. Solo hasta que encuentra la puerta abierta. Y cuando la encuentra, no mira atrás.